Vamos a abrir nuestra Biblia. Juan, capítulo 2. Ya está Jonathan, ¿no? Sí, vaya nomás. Pongámonos de pie en reverencia a su palabra, mis amados hermanos. Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Tráeme agua, Jonathan, al favor. Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice, del templo de su cuerpo. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por traernos a tu casa para seguir gozándonos, Señor, aprendiendo, alabando más de ti, Señor amado. Dame ciencia y sabiduría para hablarla. Y así también cada uno de tus hijos, Padre, ciencia y sabiduría para que ellos puedan recibir y sigamos aprendiendo de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Mis amados hermanos, hoy tenemos el tema: somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué somos templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo vive en usted y en mí, mis amados hermanos. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, para darle una introducción histórica, digamos así, mis amados hermanos, sobre lo que vamos a enseñar, donde habla pues de un templo o tabernáculo, ¿verdad? Un tabernáculo es un santuario. Un santuario, mi amado hermano, es un templo, un lugar sagrado. Eso tiene como respuesta pues lo que es un santuario, tabernáculo, ¿verdad? Vemos que ese santuario habla en Éxodo, capítulo 3, versículo del 7 al 10, habla de un santuario o de un tabernáculo ambulante. O sea que era llevado por el pueblo de Israel a un lugar ya determinado por Dios a través de Moisés, donde Dios les ordenaba que parasen, ahí paraban, y ahí volvían a formar el tabernáculo. Por eso se lo llama movible o ambulante. Se lo podía armar y se lo podía desarmar, mis amados hermanos. Entonces en Éxodo capítulo 33, versículos 7 y 10, yo les empiezo a desmenuzar, mis amados hermanos. El versículo 7, se llamaba el tabernáculo de reunión y fue levantado fuera del campamento, y cualquiera que quería buscar a Dios, dice, salía a la parte de afuera. Entonces este templo o este tabernáculo, este santuario, estaba fuera de la ciudad, del pueblo, donde el pueblo ya acampaba. Armaban el tabernáculo fuera donde ellos estaban. Entonces cada vez y cuando el pueblo quería adorar a Dios, quería presentar ofrendas, tenían que salir de su lugar al lugar donde estaba ya establecido el tabernáculo. Ese es el versículo 7. Y el versículo 8 y 9, Éxodo 33 del 7 al 10, cuando Moisés subía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y miraban a Moisés desde sus tiendas cuando él entraba al tabernáculo. Y descendía la columna de nube cuando él entraba, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces cuando Moisés salía al tabernáculo, el pueblo salía a las puertas a ver a Moisés, que iba directo a entrar al tabernáculo. Y cuando Moisés entraba, ¿verdad? Dice que la nube de Dios, la presencia de Dios, se asentaba en ese lugar. ¿Cómo habrá sido, verdad? Esa presencia de Dios ahí estando Moisés. Tiene que haber sido una presencia tremenda, mis amados hermanos. Y el versículo 10 de Éxodo capítulo 33
Y cuando el pueblo veía la columna de nube descender al tabernáculo, dice que el pueblo se ponía a las puertas de sus campamentos, dice, y ahí adoraban a Dios. Entonces, una vez que la presencia de Dios descendía, ellos en sus puertas, ahí se arrodillaban a adorar a Dios. Un Dios visible, digamos así, ¿verdad? Donde ellos veían la nube. Entonces ahí ellos se postraban a adorar a Dios. ¿Cómo habrá sido esa experiencia, verdad? El que ellos vean esa gloria de Dios ahí descender, una mínima gloria de Dios ahí. Entonces, ese tabernáculo, mis amados hermanos, o templo ambulante, provisional, o sea que no era definitivo, no era un templo ya estable, era donde Dios se encontraba con su pueblo. Entonces Dios se manifestaba a su pueblo. Su pueblo lo veía exteriormente. Ahora es diferente, ¿verdad? Ahora el tabernáculo, el templo, ya no está exteriormente. Ahora, ¿dónde vive? Dentro de nosotros. Usted y yo somos templos del Dios viviente. Él vive con nosotros, anda con nosotros. Entonces ese tabernáculo, templo, era ambulante, o sea, provisional. Y ahí era donde Dios se encontraba con su pueblo. El tabernáculo fue hecho por Moisés, pero ordenado por Dios para que lo construya. Todos los planos, todo lo que usted más o menos vaya a internet y usted puede ver también en maquetas cómo era más o menos el tabernáculo. Cada palo, cada cosa que fue hecha fue direccionada por el Dios de los cielos, dándole toda la orden, todo lo que tenía que hacer a Moisés, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, ese tabernáculo era donde Dios se manifestaba. Vamos a ver algo que aquí puse como nota, algo muy importante, mis amados hermanos. Las ofrendas dadas a su pueblo, a Dios. ¿Cómo fue hecho ese tabernáculo? Vinieron extranjeros a darle para que construyan el tabernáculo. Dios hizo aparecer el dinero así, el oro, la plata para que hagan el tabernáculo. Lo hizo, aparece y ya está. ¿Cómo obtuvieron todo eso para hacer ese tabernáculo? En Éxodo capítulo 25, versículo 1. Dios le dice a su pueblo que tomen para mí ofrenda, que la den de su voluntad, de su corazón. Entonces aquí estamos viendo una parte, mis amados hermanos, que Dios le dice a Moisés que tomen ofrenda y que lo den de su voluntad, de su corazón. Veamos algo importante aquí, que en la mayoría del pueblo no había Espíritu Santo. Pero Dios dice más abajo, ¿verdad? Ya vamos a ver, mis hermanos, que Él estimula, toca el corazón para que ellos den. Y no tenían Espíritu Santo. Entonces Dios le dice a su pueblo que tomen para mí ofrenda y que la den de su voluntad, que la den de su corazón. Su pueblo, mis amados hermanos, trae la ofrenda para el tabernáculo. Y usted mire, mi amado hermano, en Éxodo capítulo 35, versículos 20 al 22, donde dice, mi amado hermanos, que Dios estimula el corazón del pueblo. O sea, estimula significa Él anima, Él impulsa, Él incita a que den para la obra. Ellos no tenían Espíritu Santo. No vivía el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sobre quién vivía en ese tiempo el Espíritu Santo? Sobre Moisés, sobre Aarón, pero en el resto del pueblo no. Pero Dios dice, les estimula, o sea, los anima, los impulsa, los incita a dar. Entonces ahí vemos que Dios, cuando quiere algo, Él mueve los corazones, aún de los impíos.
Si se dan cuenta, mi amado hermano, ahí. Cuando dice que Dios quita reyes y pone reyes, Él incita el corazón de los impíos también, para que hagan como Él determina que quiere hacer. Porque muchos dicen, no, eso fue en el tiempo de la ley. No, Dios sigue obrando de esa manera, porque Él es nuestro creador. Entonces, lo que leímos en Éxodo 35, del 20 al 22, dice que Él estimula, o estimuló al pueblo, mis amados hermanos. Los animó, los impulsó, los incitó a que hagan algo, o sea, movió sus sentimientos. Dios estimuló el corazón del pueblo y tocó su espíritu humano, para que le den de su voluntad a Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que Dios estimula, toca los corazones, para que traigan para su obra. Pero algunos no tienen corazón. No dan. ¿Sí? Más aún que tenemos el Espíritu Santo. Él tocó esos corazones. Vayan y den para la casa. Quiero que me hagan casa, le dijo a Moisés. Construye, pídele al pueblo que ellos te van a dar. Hermano, ese pueblo dio hasta más no poder. Más abajo vamos a ver que Dios tuvo que decirle que dejen de dar ya. Dejen de dar ya. Porque ese pueblo sí se dejó tocar. ¿Ah? Ese pueblo sí se dejó tocar. Sigamos viendo, mis amados. Notemos algo en que en el pueblo en que en el pueblo no había Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Éxodo 36, del 5 al 7. Moisés tuvo que suspender la ofrenda que daba el pueblo. Ahí está el texto, Éxodo capítulo 36, del 5 al 7. Dios tuvo que suspender, diles que ya no den más. Estamos llenos aquí. ¿Ah? Entonces esa obra, esa mano, esa ayuda para la iglesia, para el templo, para el santuario, para el tabernáculo, no vino del extranjero, no vino del impío, no. Dios no le apareció como una varita como una varita mágica, ¿sabes? Que aparece dinero, aparece oro ahí para que construya, nada que ver. Para que después otros nos digan, yo fui que di para esa iglesia, más que todo para los impíos. ¿Ah? Dios toca los corazones de su pueblo mismo. Como digo, pero algunos como no tienen corazón, no se dejan tocar, ¿ah? No ayudan. Yo le estoy clamando a Dios, dame Señor, yo le estoy diciendo que me dé un dinerito más o menos. Porque el hermano, digo, está dura la cosa. No se dejan tocar. Está hablando a aquellos que tienen, pues no. Aún el que no tiene, hermano. ¿Usted cree que la gente esta que había, gente pobre también en ese pueblo que salió de Israel, tiene que haber dado lo poco que ellos tenían? Amén o no amén. Tienen que haber dado también, pues. Pero ese pueblo de ese tiempo antiguo se dejó tocar por Dios. Trajeron hasta más no poder. Y se hizo el tabernáculo de Dios. Y siempre ha sido así, mi amado hermanos. Siempre el pueblo ayuda al pueblo. Siempre el pueblo vela por el pueblo. Vela por el bienestar del pueblo. Vela por la iglesia. ¿Sí? Entonces Moisés tuvo que suspender esa ayuda. Veamos otro ejemplo de la iglesia primitiva, hermanos. ¿Ah? La iglesia primitiva dice que era dadivosa. ¿Era o no era dadivosa la iglesia primitiva? Porque había Espíritu Santo. El Espíritu Santo te mueve a ayudar. Aunque a veces te quedes chido, te mueve a ayudar. Que dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Porque cuando tú das de corazón, espera que la bendición te viene triplicada. Aunque te quedes a veces sin nada, Él, si tu corazón fue sincero, te va a triplicar. Amén o no amén, mis amados.
Porque Él bendice el corazón dadivoso, mis amados hermanos. Entonces veamos el ejemplo de la iglesia primitiva que era dadivosa. O sea, dadivosa era generosa. Tenía tendencia a ayudar a los demás, mis amados hermanos. No buscando el de ellos propios. O sea, era el bien, eran bien desprendidos. O sea, lo daban sin intereses, sin esperar nada. Y en ellos sí había Espíritu Santo. Que dice que tenían 2, 3 terrenos, mansiones, qué sé yo, cogían y vendían una. ¿Y qué decía que hacían con esa plata? Se la traían a los pies de los apóstoles. Ahí está ese dinero, ahí está, para que siga ayudándose a la obra, siga haciéndose más obra, siga haciendo y siga creciendo la obra de Dios. Daban, hermanos. Entonces, mi amor, hermanos, es el ejemplo de la iglesia primitiva. Todo esto abarca que Dios mueve los corazones a través del Espíritu Santo a su pueblo para que dé a las necesidades de cualquier índole. Imagínense si hubiera más ayudáramos, hermanos. Porque de verdad que aquí hay gente que a veces necesitan. Sí. Todo esto abarca que Dios mueve los corazones a través del Espíritu Santo, como le dije, a su pueblo para que dé a las necesidades de cualquier índole. Usted sabe lo que es dar, hermano. ¿Ah? Nos sacó de allá, hermano. Dios, yo siempre digo, hermano, Dios cuando ya me llevó al pastorado, nos llevó a caminar por el desierto. Usted ve cuando Dios sacó al pueblo de Israel a caminar por el desierto, tuvo que desechar lo que no servía, no podía entrar esa generación mala y perversa. ¿Cuántos años estuvieron divagando en el desierto el pueblo de Israel? 40 años. Entonces Dios tuvo que hacer eso porque ese pueblo era rebelde, desobediente. Tenía que entrar una nueva generación, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, dar es mejor que recibir. Nos tuvo en el desierto y hasta cuando pan nos trajo acá. Yo nunca pensé que iba a dar mi casa para la iglesia. Y si él lo dijo, y también ahí está. Si quieres todo, hazlo todo. Hazlo todo, yo te lo doy. Porque la casa es tanto mía como de mi esposa. Porque esa tocó el corazón a mi suegro para dármelo a mí. ¿En serio? A mí me lo dio el Señor a través de tocando el corazón de mi suegro. Nosotros vivíamos lejos, ¿no, mija? Vivíamos lejos. Yo me fui a alquilar, que papito me dijo, ven para que yo te construya acá, no te preocupes. No quiero. Mi suegro también bondadoso, ven acá arriba a vivir. No, le digo, yo me voy aparte. ¿Ah? Y me fui. Y él me dio esta casa de aquí. Porque todo es de él, amén o no. Yo le dije, ay, amén, si esta casa es para iglesia, tómalo. Tómalo. Aunque me vaya a dormir en la casa de algún hermano, mi yerno me voy a ir a vivir yo. Donde mi yerno que... Allá está mi yerno. Sí, me recibe allá, también. Danielito, ¿no? Danielito. Si quiere la iglesia, todo yo se la doy, hermano, no hay problema. Porque eso es dar, pues, hermano. Dar, que es mejor que recibir, hermano. Porque muchos quieren dar a aquellos que te pueden retribuir lo que tú le das, y eso no sirve, hermano. ¿Ah? Aquí damos de corazón. Si tu corazón no está enfermo, no quieres dar, no des nada. Mejor no des, hermano, porque te haces el mal tú mismo. ¿Ah? Porque aquí nosotros no vivimos mirando el dinero, hermano. ¿A quién miramos nosotros? A Dios. El que se deja tocar, se deja tocar. El que no se deja tocar, algo está pasando ahí. Denle aplausos al Señor. No, es que no tengo. Yo no gano mucho. Yo saco a veces así. Y el Jábaro mismo.
veces me traen un diezmo de $1, $2. Bendícelo, Padre. ¿Con qué sacrificio habrá sacado esos $2, ese $1? Yo conozco a la persona. Aquí hay personas que ofrendan y a veces no tienen, pero ofrendan. ¿Ah? Y dan. No tengo. Pero ¿qué? De lo poquito se puede dar, porque de lo poquito Él te bendice más. ¿Amén o no amén? ¿Cuánto hemos visto la bendición de Dios? Aquel que es dador alegre ha visto la gloria de Dios. No te falta nada, hermano. No es que tienes grandezas tampoco, pero no te falta nada a lo que éramos antes. Unos 10 años atrás, hermana Yanet. Chilos más chilos, hermano. Y para un agua a veces, hermano. ¿Ah? Y aún así yo no decía, no tengo. Yo daba ahí lo que entraba para daba yo, hermano. ¿Ah? Porque ya nacemos con esa línea de ser dadivosos. En el mundo, ¿quién era dadivoso? Si aquí eres apretado, peor como haya sido en el mundo. ¿Cómo habrá sido en el mundo? Peor todavía. Estoy hablando en términos generales, mi amado hermano. ¿Ya? Entonces, el ser dadivoso es bueno. Si aún dice que tú no tienes, da lo poco que tienes. Y Dios te va a bendecir. Pero que sea de corazón. No porque yo voy a dar y Dios me va a dar el triple. No tengas eso en mente. Yo doy porque amo la obra de Dios. Te amo, mi Señor. Toma mi amor y mi vida para ti, Padre. Ese es el amor a Dios. No lo hace para ser visto ni nada por el estilo. Por eso te digo, si no sientes en tu corazón nada, no des, porque tú mismo te vas a cerrar las puertas. Esto es de corazón. Entonces, mi amado hermanos, todo esto abarca que Dios mueve los corazones a través de su Espíritu Santo para que su pueblo dé a todas las necesidades. Todo lo que hagas, dice, quedará sin su recompensa. Todo lo que tú des, todo lo que tú hagas, quedará sin recompensa. Qué lindo es cuando Él te recompensa. Qué lindo es ver cuando tú das. A veces no tienes, pero das. Él te recompensa. Vemos la gloria de Dios, mis amados. Muchas ocasiones me ocurrió eso. Dar lo poco y Él me bendecía el triple. ¿Ah? Entonces todo lo que hagas quedará sin su recompensa. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, dice Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, o sea, el premio, la compensación, la remuneración, te pagará el Señor por lo que tú hiciste. Parte de que tenemos vida eterna, hermano, que es lo más lindo y lo más bello. Nos va a pagar con vida eterna. Nos va a pagar con mansiones celestiales, mis amados. Por eso déjate guardar la plata en el colchón. ¿Ah? Déjate de guardar tanto que tienes en el banco ahí. ¿Ah? Todo eso lo va a disfrutar el anticristo. Siempre la ayuda para cualquier actividad se originó en su pueblo y no en los de afuera. Desde el Antiguo Testamento, cuando se edificó altar para Dios, iglesia para Dios, ayuda para el pueblo, ayuda para tantas cosas, siempre se originó en su mismo pueblo. No buscaban ayuda del impío, no buscaban ayuda de afuera. Porque hay algunos que filman, miren el templo, cómo estoy haciendo y todavía falta, y moviendo los corazones para que le den, hermano. Yo no sirvo para eso, hermano. Yo tengo las grabaciones, lo que grabaron, todo para tener de recuerdo. Otro hubiese sido, ya hubiesen subido al internet ahí, para que le manden plata. Yo no sirvo para eso, hermano. ¿Usted es así? Usted no debe ser así tampoco. Nunca hay que estar pidiendo, hermano. En el sentido de estar pidiendo, ayúdame en esto, nada que ver, hermano. ¿Ah? Usted se ha visto iglesias que mandan las fotos, videos, que mire, estamos haciendo, y que si su ofrendita, que por aquí, por allá afuera de aquí. ¿Ah? Nosotros no estamos para estar pidiendo a otros.
¿Nosotros en quién esperamos? En Dios. O sea, pero Dios tiene que hacer una tremenda potencia de Dios para tocar esos codos, hermano. ¿Cómo está mi Dios? Dispara y el otro, no. Mío plata, dice. A Perú. También usted ve ahí, mi amado hermano, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Él te renumera, hermano, te renumera con esas bendiciones celestiales, física, espiritual y materialmente. No crean que estoy pidiendo, mis amados hermanos. Usted también está viendo lo que estoy pidiendo fuera. Ni en el mundo me gustaba pedir. Los veía y ya ni les pedía nada, hermano. Pero usted se ve a otros amigos pedigüeños, ¿no? Pedigüeños, hueles lejos, hermano. ¿Sí? Así habían amigos, ¿verdad? Bien pedigüeños. Tener vergüenza, mis amados hermanos. No es diferente, un amigo de confianza, eso es diferente, hermano. Me está pidiendo así nomás, hermano. Yo no servía para eso, hermano. Siempre la ayuda para cualquier actividad, entonces se originó siempre desde su pueblo y no lo de afuera. O también hacen, vamos a hacer ¿cómo dicen eso cuando hacen las comidas? Oye, talento. Vamos a hacer el talento. Pongámoslo el talento y si puedes dárselo ahí sin cobrarle. Amén o no amén. Vamos a hacer los talentos para hacer la iglesia, pro iglesia. Vamos a mandar los sobres, ahorita mismo vamos a mandar sobres ahí. Toma los sobres para la iglesia, fuera de aquí. ¿De qué el pastor va a quedar mal visto? El pastor está que pide plata. Que ver, hermano. Por eso aquí se recoge solo una ofrenda. Usted ve en otras iglesias, viene otra ofrenda. Está el predicador, le invitaron al predicador, porque de ahí es donde tú le tienes que dar, de la primera ofrenda al predicador. No, vamos a hacer otra ofrenda para darle al predicador. Avispado ese pastor sinvergüenza. Deja bonito esas ofrendas y esos dimos primero para recoger otra ofrenda. ¿Y usted cree que le dan todo lo que recogen en la ofrenda al predicador? No le dan nada, hermano. Ellos mismos llenan sus arcas. Son ávaros. Porque también tiene un término de ser miserables, mis amados hermanos. Ay, yo no hay así, hermanos pastores. Ay, mi amado hermano, Dios me guarde, hermano. Es por eso que ve que aquí no se pide. Sí hemos pedido a veces por la necesidad urgente de alguien, pero no de mía, ni de mis hijos, ni nada, de alguien que pedimos. Sí hemos pedido, ¿verdad? Sí hemos pedido por urgencia a un hermano para ayudarle. Pero y así nomás nada que ver, hermano. Por eso usted salga de esa iglesia donde están que le piden. Son como el mendigo, piden y no dan. No devuelven, mis amados hermanos. Les repito, entonces la ayuda para cualquier actividad se originó de su pueblo y no lo de afuera. Para que el impío no hable. Yo ayudé a esa iglesia, yo ayudé a ese pastor. Fuera, no me des nada. El que no tiene dirá, voy a buscar la manera cómo puedo yo ayudar. Puedo poner mi mano de obra. Si no tiene verdaderamente, no, ¿verdad? Voy a orar, voy a ayunar para que Dios toque los coños de algunos. Para que se dejen tocar por el Espíritu Santo. Si no tienes, pues ahí hay la oración, aunque sea. Ayuno ahí para que Dios toque esos corazones y de una vez le saque esos clavos de 4 centímetros que tiene clavado en el coño. 4 centímetros clavados en ese coño, hermano. Entonces el pueblo siempre ayudó al mismo pueblo. El tabernáculo antiguo fue tocado Dios el corazón a los que no tenían espíritu, los estimuló para que dieran para la construcción del tabernáculo. Entonces usted no ve aquí, hermanos, en la mayoría de aquí, usted no ve que ellos buscaron ayuda de los impíos. El mismo pueblo socorrió a su mismo pueblo, mis amados hermanos.
Eso era lo que le quería decir. Entonces sigamos con el tabernáculo, construido con las ofrendas de su propio pueblo, mis amados hermanos. En el tabernáculo, ahí vea Éxodo capítulo 25, versículo 8. El que el tabernáculo se ha construido era el permitir que el Señor Jehová morara en medio de su pueblo. Entonces había una manifestación de Dios externa para su pueblo. Ahora Dios se manifiesta en nosotros internamente, ya no externamente, sino internamente, porque de adentro viene la presencia de Dios a manifestarse en nuestras vidas. El Señor Jehová morará en medio de su pueblo, ¿verdad? Ese tabernáculo era un medio constante para el pecador. Entra en comunión con Dios por medio de presentar ofrendas para perdón de sus pecados. Ya esas ofrendas se hacían diarias por los pecados cuando el tabernáculo estaba presente. Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 46. Todas estas edificaciones del tabernáculo, que es santuario, que es templo o lugar sagrado, fueron hechas por Moisés. Fueron hechas también las partes del templo por Esdras. Ahí usted vea primera de Reyes, capítulo 6. Era por definición tipos de ordenanza temporales, o sea que duraba poco. Estos tabernáculos o estos templos ordenados por Dios. Entonces estas eran ordenanzas temporales. ¿Cómo, mis amados hermanos? La construcción del templo, dándole un resumen de lo que mandó a hacer Moisés por medio de Dios. La construcción del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, los utensilios, los sacrificios, las abluciones, o sea, el lavadero. Las abluciones significa el lavadero, donde había la purificación del ritual por medio del lavamiento del agua, etcétera, 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 dada por Dios para que lo hicieran, mis amados hermanos. Todas estas cosas han cedido su puesto al culto rendido en espíritu y en verdad. Todas estas cosas han cedido ahora para que nosotros, usted y yo, viva el Espíritu de Dios. Para que Dios empiece a manifestarse. Nosotros, mis amados hermanos, le rendimos culto a Dios a través de este tabernáculo. Adoramos a Dios por medio de este tabernáculo. Ya no necesitamos, mis amados hermanos, tener un lugar donde dice que Dios se va a manifestar. No, Dios primero está donde mí. ¿Ah? Y no digo que tiene que haber iglesias, tiene que haber iglesias. Porque ahí es donde viene la otra parte, que Dios demanda la unidad de su pueblo. Por eso Dios hizo la iglesia. Porque Dios dice que ama la unidad de su pueblo. Ama que su pueblo esté unido. Porque así vamos a estar en el reino de los cielos. Unidos. ¿Sí? Donde la presencia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y todo esto ha sido cumplido por la venida de Jesucristo. Vea Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se le ha mostrado en el monte. Entonces aquí vemos, mi amado hermano, que todo eso era figura y sombra de lo que iba a venir. Ese tabernáculo donde Dios se manifestaba era una sombra de lo que iba a venir. O sea, usted y yo ahora somos, como le reitero, templos del Dios viviente. Somos el tabernáculo de Dios. O sea, es un lugar consagrado a Dios, separado para Dios. Aquí usted y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad.
mis amados hermanos. Padre. Entonces, mis amados hermanos, todas estas cosas han cedido su puesto al culto rendido en espíritu y en verdad. Ahí usted ve a Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, donde dice que él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Usted donde quiera que está, ¿verdad? Como templo de Dios, adora a Dios. Está en el centro, está en su trabajo, está en la escuela, está en el colegio. Usted como templo está adorando a Dios. Y ahí está manifestándose Dios en nuestra vida. Amén o no amén, mis amados. Ahí sentimos su presencia cuando le adoramos, cuando le cantamos, cuando estamos rendidos en pensamientos a Él, mis amados hermanos. ¿Para qué es los cultos en la iglesia? Para estar en unidad, en unidad. Es que un pueblo unido se hace más poderoso. Un pueblo unido es donde las oraciones de Dios surten más efectos. Dice la Biblia, donde estén 2 o 3 en su nombre, ahí está en medio nuestro. Entonces el tabernáculo hecho por el hombre, vamos a ver. Esos tabernáculos de la antigüedad eran una invitación del verdadero, ¿verdad? Una invitación para que Dios se manifestara en ese tiempo. Pero ahora Cristo es ese tabernáculo verdadero, no hecho de manos de hombres, mi amado hermano, sino que es establecido por Dios en el cielo. Ahí usted ve Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2, 4 y 5, versículo 8, capítulo 8, versículo del 1, 2, 4 y 5, mis amados hermanos, y el 9, el 5. Entonces, en el tabernáculo, los cultos, los rituales, los sacrificios y el sacerdocio, las ministraba el sacerdote Aarón, mis amados hermanos. Entonces, ahí es donde el sacerdote oficiaba los sacrificios a Dios, donde se presentaban toda clase de animales por los pecados del pueblo. Pero recuerden que ese perdón a través de los animales no surtían un efecto interno. Eran perdonados, pero seguía el pecado en ellos. Volvían a hacer lo mismo. Y así se convertía en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no había venido el Cordero de Dios a perdonar el pecado del hombre. Ahora sí nosotros no necesitamos presentar animales, nada que ver. Ahora, ¿qué nos limpia los pecados? La sangre de Jesucristo. Esa nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros somos casa de Dios, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, sobre nosotros, la cual casa somos nosotros, si mantenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces mire lo que dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿sobre quién? Sobre nosotros. ¿Vive o no vive Cristo en ustedes? Vive en nosotros a través del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Dice, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos casas de Dios, templos de Dios, aunque no nos crean. Pero nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Amén o no amén? ¿Qué les parece? ¿Es o no es usted la casa verdadera de Dios? Somos, porque marcamos la diferencia. Con esa nueva naturaleza, con ese cambio de ser malos y perversos, ahora somos unos angelitos de Dios. Esa es la diferencia de este evangelio. Esa es la diferencia. De que en usted y yo vive Jesucristo, el Espíritu Santo, y lo manifestamos exteriormente como nuevas criaturas.
que ya no practicamos lo que hacíamos antes, mis amados hermanos. Ay, santo. Esa es la verdad, mis amados hermanos. Que nadie puede negar. Aleluya. Nos ven Aleluya. y ven que somos diferentes. Padre. Nuestros amigos nos ven y nos ven que ya no estábamos como estábamos antes con ellos. ¿Verdad, mis amados hermanos? Entonces ellos se dan cuenta. Este ya es diferente, ya no es como nosotros, ya no puede ser como nosotros. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, Padre celestial. pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes, aquí nos tenemos que mantener firmes, manteniéndonos como casa de Dios. ¿Ah? Sin retroceder, sin ir a los lados, nada, mantenernos firmes y avanzar largo y tendido como caminó Israel cuando salió de Egipto a la tierra prometida. ¿Dónde caminamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? Allá a las moradas eternas. Allá vamos nosotros, a la casa de Papito Dios. Entonces dice, si retenemos firmes hasta el fin esa confianza y nos gloriamos en esa esperanza. ¿Nos gloriamos o nos gloriamos, hermano? Yo me glorío en esa esperanza que muy pronto estaré con Él. Muy pronto usted estará con Él. ¿Ah? Entonces, mi amor, hermanos, templo, Aleluya. también vea 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, en lo que estamos hablando de Hebreos capítulo 3, versículo 6. Templo, en un sentido general, es todo un edificio, Santo. una casa destinada para el culto. ¿Este también es un templo o no es un templo? Aleluya. Este es un templo también. Un templo visible donde se reúne el pueblo santo de Dios a adorar y glorificar a Dios, a llenarnos de su presencia, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Porque desde la iglesia primitiva Santo. había ya las iglesias. Las iglesias, ¿sabe dónde eran? ¿Dónde se iniciaron las iglesias en el tiempo de la antigüedad? De la iglesia primitiva. La casa. En las casas. Aleluya. Ahí se iniciaban las iglesias. Ahí el hermano era tocado por Dios y estaba a su casa. Y ahí está mi casa para la iglesia santa del Señor. Y así se inició la iglesia primitiva. En las casas. La mayoría de iglesias de la iglesia primitiva eran en las casas. Pero tú qué vas a dar tu casa. Padre Esa casa la van a robar. celestial. Así decía un hermano cuando le pedí posada cuando me patearon de mi casa. Un hermano que ya partió. Préstame la casa que quiero ir a pasar allá. Y se quedó dudando, pues. Pero ¿qué? Pues le digo, varón. Aleluya. No, pero... O sea, dudó el varón. No me quiso dar entrada allí. No, que de repente, usted sabe, ¿qué sabe? Le digo, soy malo como tú, le digo, soy ladrón como tú, le dije. Quédate con lo tuyo. Fui a un otro hermano, ese así abierto. Venga, hermano, venga acá. Lo botaron de su casa, venga acá, hermano. Padre celestial. Son cosas que a veces pasan en los hogares, hermano. Luego, ¿A cuántos de los casados lo han botado de su casa? amén. Está bien, es sincero. Pero este se hace que no lo han votado y hace rato que lo han votado, sino que no se quiere dejar de tuco, no se quiere ir. Aleluya. Entonces, mi amado hermanos, mire, mi amado hermanos, veamos Hebreos 3:6, para ir desmenuzando esa parte también, de Hebreos capítulo 3, versículo 6. El versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, o sea, aquí vemos algo, mi amado hermano, aquí vemos una distinción muy clara entre la casa de Dios del Antiguo Testamento y la casa espiritual que es en Cristo Jesús morando en nosotros por su Espíritu Santo. Viendo ese versículo del versículo 6. O sea, ahí se ve una distinción muy clara entre la casa de Dios del Antiguo Testamento y la casa espiritual que somos ahora nosotros. Una casa literal levantada por Dios para que le adore el hombre natural. Acá ahora es nosotros como hombres espirituales, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Ahí sigamos viendo el versículo 6 más abajito. La cual casa somos nosotros.
Aquí se refiere a nosotros que somos templos de Dios por su Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahí usted vea 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Sigamos viendo el versículo 6 de Hebreos capítulo 3. Más abajito, ahí mismo en el mismo versículo. Con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. O sea, retengamos, conservemos, guardemos, tengamos en nosotros eso. La confianza, mis amados hermanos. Retener esa fe de saber que muy pronto estaremos con Él. Hermano, esto es pasajero. Esto es pasajero. Tenemos que retener la esperanza de dónde vamos a ir usted y yo. ¿Dónde vamos a estar usted y yo? Eso no es bello eso, mi amado hermano. Saber que mi casa no es esta casa. Saber que mi tierra no es esta tierra. Nosotros nos vamos arriba con el Señor Jesucristo. Muy pronto tendrá que partir su pueblo, mis amados hermanos. Entonces dice, mi amados hermanos, que retengamos firmes, sin moverte, mis amados hermanos. Así te dé sol, agua, lluvia, ahí firme. Pruebas, luchas, tentaciones, tantas cosas, ahí firme, mis amados hermanos. Como buen soldado de Jesucristo que somos. ¿Somos o no somos soldados de Jesucristo? Somos soldados. Dice, retengamos firmes hasta el fin la confianza. Esa confianza del Espíritu me da seguridad, mis amados hermanos. O sea, en esa seguridad me da la certeza, me da la garantía, me da el conocimiento seguro, ¿verdad? De que sé a quién le sirvo, de que sé a dónde voy yo. Esa es, mi amado hermano, la confianza que tenemos en Él. Así como la confianza le tienes a tu esposa, a tu amigo, a tu hermano, mayor es nuestra confianza a ese Dios que nunca nos va a traicionar. ¿Verdad, mi amado hermano? Él nunca nos va a traicionar. Aunque nosotros infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces no pecamos? Y Él sigue ahí. Y al seguir ahí, trata contigo. No, mijo, hiciste mal eso, arrepiéntete. ¿Ah? Por eso que vale retener esa confianza en Él. Tus amigos te pueden fallar, tu esposa, tus amigos te pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Nunca, mis amados hermanos. Dice, firmes hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en esa esperanza, mis amados hermanos. O sea, en gloriarnos, en complacernos, en alegrarnos, en esa seguridad que me da el Espíritu Santo a mi vida. Ahí usted ve en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 18, mis amados hermanos. 2 de Corintios 11, 18, 30, 12, 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 5 y 9. Entonces, mi amado hermanos, usted y yo somos casa de Dios. Donde quiera que vamos, adoramos a Dios. Amén o no amén, mis amados. Templo del Espíritu Santo. Después vamos a seguir viendo sobre esta casa de Dios que somos usted y yo. Por eso este templo no debemos ensuciarlo. Este templo tenemos que cuidarlo, hermanos. Cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Con los ejercicios espirituales que hacemos. Oración, lectura, ayuno, búsqueda. Por eso aproveche pues, los sábados que tenemos los ayunos. Si no oras en el día, vente al ayuno. Vente al ayuno. Gózate, mi amado hermano. Ya estoy hablando de las personas que pueden. Ya los que trabajan en una empresa, ya es un poco difícil. Ahí no es él no se manda, ahí le manda el jefe. Pero sí tengo mi trabajo particular. Yo a veces cuando tenía mi trabajo, gracias a Dios que fue mi trabajo particular, tenía una actividad haciendo la hermana Yané. Yo me iba. Ahí dejaba el trabajo, me iba. Me voy, mija. Ándate, me decía. Porque a ella le gustaba que yo esté buscando a Dios, porque sabía cómo era yo medio raro. Anda, busca a Dios. Se te levante la carne. ¿Sí? Entonces ahí estábamos buscando a Dios. Y Él nos daba. Aunque pasamos ciertas cosas todas, pero Él nunca nos dejó
que nos acostemos sin comer. ¿Sí o no, hermana Yene? Que si una agüita con pan ahí, comíamos. Pero siempre sirviéndole a Dios en esa fidelidad a Él, mis amados. Gracias a Dios que tuve ese trabajo particular. Ahí le di casi toda mi vida a Dios dándole y sirviéndole, hermano. Líder por 22 años, me acuerdo de 23 años ahí estaba, hermano. Me invitaban a predicar, me iba a los campos, me iba a otro lado, me iba a la penitenciaría, me iba al correccional de menores, a los hospitales. Me invitaban, yo iba. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios que mi fuerza se las di a Él. Entonces hay que esforzarse, mis amados. Como templo de Dios que somos, Él nos da la fuerza para hacer la obra. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Sigamos perseverando, mis amados, como casa de Dios que somos, mis amados hermanos, como templos de Dios que somos. Seamos muy celosos de este templo. ¿Ah? Que dice pues no que debemos guardar, cuidar cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado ese privilegio de ser templo tuyo, de ser tu casa, mi Señor, donde tú te manifiestas en nuestras vidas. Nos hace sentir tus caricias, Padre, gracias. Gracias, Padre bello, porque te sentimos, Señor amado, en esa presencia bella y hermosa que tú nos haces sentir. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir fieles a ti, a seguir perseverando como casas de Dios, Señor, templos de Dios. Guárdanos para que no ensuciemos este templo, Señor amado. Que sigamos guardando cuerpo, alma y espíritu hasta cuando tú vengas a vernos, Padre. En el nombre de Jesús, unge este aceite, Padre bendito, que es símbolo del Espíritu Santo. Que sirva para lo que va a ser hecho, Señor amado. Y que te glorifiques. No es el aceite, es tu presencia, Padre, que respalda lo que tú has dado, Señor. Unge este aceite para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén.